Muy buenas, bienvenidos todos a Perro Negro, el programa donde Bolivia está primero. Hoy una entrevista con una persona que conoce del mundo de la tecnología, de las grandes empresas tecnológicas de hoy en día y que vivió durante muchos años en Chile. Mauro Cuellar Torrico, ingeniero informático de la Universidad de Concepción en Chile, con una especialidad y 2 posgrados, uno en administración de proyectos complejos y otro en seguridad informática. Fue ganador de la beca Best of the Best, que es una beca de la Universidad de Stanford, en el corazón mismo de la Silicon Valley, donde se inventó el Internet, donde se llevó a cabo el inicio de toda esta revolución tecnológica que estamos viviendo hoy en día. Pero también ha estado muy involucrado últimamente, después de haber vivido durante 30 años en Chile, con el proceso político que vivimos en el país, sobre todo el que tiene que ver con la organización de las primarias, y yo diría que fallidas, en mi modesta opinión, para obtener un solo candidato. Él nos va a explicar por qué ocurrió esto y cuáles son las perspectivas de igual quizás tener un solo candidato de aquí a lo que queda del espacio propiamente electoral. Gracias, Chichi. Siempre un honor, ha sido un placer. Yo creo que desde antes que llegue a Bolivia ya teníamos alguna comunicación y ya van a ser 2 años, en unos mesecitos más van a ser 2 años de mi vuelta a Bolivia, que tenían 2 definiciones. La primera, obviamente, tratar de pasar el mayor tiempo posible con mi madre, que ya está mayor, digamos, esperar tener el mayor tiempo posible, muchos años más, me imagino. Y lo segundo, volver a un país que te necesita. Bolivia me ha dado todo, lo que acabas de decir, me ha dado la oportunidad de vivir en varios países fuera de Bolivia, estudiar, trabajar en empresas enormes, pero eso no hubiese sido nada si no hubiese sido por toda mi familia en Bolivia que ha trabajado y se ha preocupado de hacer que uno viaje, ¿no es cierto? Ahora, tú eres paceño, tú naciste en La Paz. Sí, bueno, mi papá decía que las gatitas no tienen panes cuando tienen gatitos en el horno. Mis 2 papás son de Sucre, aunque no creas. Entonces, siempre que yo decía que eso era paceño, siendo, de hecho, mi padre uno de los símbolos paceños por el Bolívar, somos chuquisaqueños, de familia chuquisaqueña completa, digamos, abuelos, padres, tíos, etc. Antes de entrar en el tema propiamente político, Mauro, este tema del Bolívar, o sea, coincidimos, mi papá también fue un gran dirigente del Bolívar, trabajaron juntos con el tuyo. Total. Es toda una pasión esto del fútbol. Mira, yo creo que somos 3 los únicos hijos de expresidentes del Bolívar que han tenido un éxito grande, ¿no es cierto? Más de 3, está Lucho, el Piru, etcétera, los Mercado, estás tú, estoy yo, pero son los dirigentes históricamente que han llevado a hitos importantes de la historia de Bolívar. Tu padre fue parte de la Operación Retorno, en la cual volvieron a la primera división. Y mi padre, ha sido presidente del equipo con más logros internacionales que ha tenido. Por lo tanto, yo creo que han trabajado juntos, se conocieron ahí. Es una historia larga porque todo el mundo dice que el universitario de mi padre fue el que hizo descender al Bolívar. Yo les digo, si no hubiese pasado eso, no se hubiesen conocido el Chichi y el Mario, y tampoco se hubiesen conocido entre todos, no se hubiese fundado la liga, no se hubiese hecho eso. Esos hitos, donde parece que es una tragedia, probablemente generan hitos que se vuelven una historia mayor. Y eso es lo que creo que ha sido tu padre, uno de los generadores, y obviamente mi padre como parte de esa historia, ¿no? Ahora, ¿cómo ves la gestión de Marcelo Claure? Yo creo que vi en Twitter, tú tuviste una polémica bastante sostenida durante harto tiempo, por llamarlo así, después una especie de reconciliación, no sé si sigue, o de tregua, por lo menos. Yo diría tregua. Ajá. Yo diría tregua. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que estoy opinando de lo que le está pasando al equipo en el Centenario, yo le escribí a Marcelo y Marcelo me respondió a mí diciendo que Bolivia es lo más importante. Y Bolivia es lo más importante, por lo tanto, no tiene sentido que nosotros discutamos por algo que no es trivial,
pero no es tan importante como Bolivia, que es el Club Bolívar. Yo tengo mis aprensiones, todo el mundo me dice por qué estoy callado, uno tiene que dar la palabra. Desde el 2011, desde prácticamente un poquito más del 2011, nosotros con Marcelo hemos tenido durísimas apreciaciones respecto a qué es lo que él hace y qué es lo que él dice, pero este no es el momento, digamos, de tratar de zanjar esos problemas, a pesar que soy muy crítico, pero prefiero guardarme mis críticas hasta después de agosto, ahí yo voy a poder hablar. Ahora bien, Mauro, tú viviste mucho tiempo en Chile, yo también viví toda mi infancia y parte de mi juventud en Chile. 30 años es mucho tiempo entre los chilenos, que en general son personas muy generosas, muy hospitalarias con el extranjero, o eran por lo menos en mis épocas. ¿Cuál es el resumen de tu experiencia en Chile? Qué linda pregunta. Mira, yo fui a estudiar a Chile, me gané esa beca y era una beca con trabajo, o sea, yo tenía que ir a estudiar, especializarme y después tenía que trabajar unos años. Entonces, en esa época yo hacía clases en la universidad, estaba más o menos entrando a la parte académica, ya mi vida se había tranquilizado. Mi esposa estaba muy feliz en Concepción, que es una ciudad universitaria muy parecida a Sucre, más grande. La Universidad de Concepción es enorme, es muy linda, de las más lindas de Latinoamérica. Y yo estaba entre volver a Bolivia después de recibirme y tomar la beca. Bueno, hicimos un volado, como dicen los mexicanos, tiramos una moneda al aire y yo le dije, mira, si sale tu cara, nos quedamos 5 años ininterrumpidos, pero si sale mi cara, nos vamos a Bolivia 5 años ininterrumpidos. O sea, porque yo había tenido la experiencia de que iban, volvían, había gente que salía de la universidad, venía aquí a Bolivia, no encontraba el espacio que conocía en otras partes, se volvían a Bolivia, se buscaban pegas en Estados Unidos, etc. Entonces yo dije, o le meto a Bolivia con todo, que son 5 años, o le meto a mi beca con todo, que son 5 años también. Bueno, está claro quién ganó, porque estuve 30 años fuera del país, viviendo en Estados Unidos, en Telefónica España, México, a cargo de varias partes, pero claro, mi centro Chile, familia chilena, hijo chileno, ex esposa chilena, etcétera, etcétera. ¿Y cómo es este asunto de asuntos complejos, digamos, tu posgrado en temas complejos? Para el profano suena algo muy difícil. Qué buena pregunta. No, los proyectos complejos tienen que ver, uno tiene proyectos de cierta magnitud de dinero. Cuando tú tienes cierta magnitud de dinero, son proyectos, voy a decir, proyectos de $10,000. Ese es un proyecto con cierta complejidad. Pero cuando tienes que hacer un puente de $120 millones o $140 millones o generar la conexión informática para 16 millones de usuarios, no son proyectos de presupuestos pequeños. Y el manejar grandes cantidades de dinero resulta complejo, porque al final parece mucho, es mucho, pero se te puede ir de las manos muy fácilmente. Se te puede ir en el tiempo, la calidad, etc. Entonces hay una especialidad sobre proyectos de misión crítica que tienen que ver con el hecho de cómo tienes que manejar esos proyectos tan grandes sin perder de vista el objetivo. Y es simple, ¿no? O sea, dividir el esfuerzo para multiplicar el éxito, porque uno normalmente tiene que delegar mucho. Uno tiene que confiar en el que delega, porque uno no puede hacer micromanagement a todas las puntas de complejos de proyectos tan grandes. Entonces es muy militar. Los militares tienen esa lógica de delegación, de decisión en el lugar donde están. Había una clase que a mí me encantaba tanto, que eran decisiones tácticas en momentos complejos. Cuando alguien te llama y te dice, oye, se está incendiando, no podemos, o lo que sea. Y normalmente uno trata de agarrar el volante, ¿no es cierto? Y había un general, que se llamaba el general Clark, que tenía una pregunta que era excelente. Decía, ¿qué haría usted? Entonces la persona siempre decía, bueno, lo que yo haría es esto o aquello, bueno, ¿qué necesita? 2 helicópteros. No le puedo mandar 2 helicópteros, pero le puedo mandar un camión. ¿Lo puede hacer con un camión? Entonces, el hecho de que la persona que está ahí es la que sabe y darle los instrumentos para que pueda hacer su trabajo, no es tan fácil de entender.
Bueno, tu padre ha sido un famoso empresario, mío también, dirigentes y líderes de muchas cosas. Nosotros estamos muy acostumbrados al modelo X de management, ¿cierto? Yo controlo todo, no hay ni una hoja que no se mueva sino si yo no sé, digamos. Eso funcionaba, pero hoy día ya con la gente distinta, con gente con mayor comunicación, con diferente crianza, con hiperconexión y todo eso, es más difícil. ¿Cuáles fueron las principales empresas en las que te tocó trabajar a nivel de estas multinacionales cada vez más grandes? Sun Microsystems, donde, bueno, aquí hizo Java, donde se creó Internet, en Stanford, etcétera. La segunda, Telefónica, durante mucho tiempo, Telefónica España. A mí me tocó la fusión Bellsouth-Telefónica. Telefónica se compró todo Bellsouth en Latinoamérica, desde México hasta... Tuve que fusionar dos empresas enormes. Ese fue un proyecto súper complejo, hicimos 100 proyectos ahí. Creo que de las mayores enseñanzas, porque me tocaron además ejecutivos de primer nivel que me enseñaron muchísimo, mexicanos, españoles, brasileros, argentinos, colombianos, peruanos, etc. IBM fue, justo me tocó la transición entre lo que ellos vendían de cosas duras y el software. Yo estuve a cargo de que se llama CSI, Computer and Smarter Infrastructure, que fue la primera idea de cloud de IBM, y ese fue un desafío bastante interesante porque IBM estaba cambiando su modelo de negocio. Entonces hay un libro muy bueno de uno de los grandes directores de IBM que vino un poquito antes de la que fue mi directora mundial, que se llama Ginny Rometty. No me puedo acordar el nombre, pero el libro se llama Dancing with Bears, que quiere decir bailar con un oso. Entonces, ¿qué haces para llevar al oso sin que te mate, ¿no es cierto? Y hacer que baile, porque una cosa es... Ahora, hablando de osos, y para terminar esta primera parte de la entrevista relacionada con los temas tecnológicos, ¿dónde va a acabar este tema de la inteligencia artificial? A mí me tiene absolutamente anonadado cuando veo todo lo que se puede hacer y que el horizonte realmente es infinito. O sea, ¿va a reemplazar esto al ser humano? ¿O? En realidad han habido relacionamientos de inteligencia artificial muchas veces. Hay una leyenda urbana que dice que precisamente en Silicon Valley dos equipos diferentes de una compañía trataron de hacer conversar dos inteligencias artificiales por primera vez. Y todo estaba bien porque los tipos, o sea, las inteligencias estaban hablando de una forma, hasta que los que habían programado empezaron a darse cuenta que estaban hablando en algo que ellos ya no entendían. Y tuvieron que apagar el experimento porque les dio miedo, digamos. Lo que pasa es que ahora hay programas donde los profesores pueden ver si el alumno ha redactado con inteligencia artificial el trabajo. Y los alumnos normalmente están tratando de ganarles a los profesores para que no los identifiquen. ¿Qué es lo que está pasando? Se están poniendo a unas cosas que se llaman semillas, donde de alguna manera la gente va a poder saber si ha sido redactado o creado por una inteligencia artificial porque la va a firmar. La va a firmar no en una firma muy visible, sino en ciertas características que tiene. Por decir, en una frase, ciertas palabras que la inteligencia artificial va a estar forzada a poner para que alguien sepa que ha sido creada por esa inteligencia artificial. ¿Se entiende, no es cierto? Ciertas lógicas de palabras para que puedan funcionar así. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que la inteligencia artificial es capaz de crear algo que nosotros ya no podemos saber si es humano o no. Ahora, no hay que morirse de susto porque la parte humana nunca va a ser sobrepasada por la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una computadora muy bien programada, que piensa muy rápido y que copia muy bien. Ese tema de la rapidez es lo que a mí más me impresiona, ¿no? Tú le preguntas cualquier cosa y acabas de decir la última letra y ya te está respondiendo una cosa de 5 páginas. ¿Cómo hace eso? Yo le pregunté a la inteligencia artificial si era extraterrestre y me explicó que no era extraterrestre por esto. Lo que hace es, tiene una gran base de datos, una gran cantidad de
que no se accesa secuencialmente. Entonces las bases de datos se leían como los diccionarios, o sea, uno por uno, o buscabas la letra y empezabas a panear. No, lo que hay es unos grafos que se llaman, que son árboles de pensamiento. Entonces cuando tú le dices ciertas palabras como extraterrestre, se para en uno de esos árboles y empieza a leer y entender la pregunta para volverte a contestar. La parte más interesante de esto es que ese árbol, con la pregunta que tú le has hecho, si ha tenido que sacar información de otra parte, genera otras 2 ramas, o 3 o 4 con otras hojas, y eso hace que entienda más y más rápido, y como busca tan rápido, sí parece que fuera magia, pero son máquinas. Hay Asimov, un tipo que hablaba de un libro súper famoso que se llama Yo Robot, y la primera frase, además de Terminator, que es también la parte de inteligencia artificial holocáustica, digamos, dice: cuando las máquinas lograron entender que existían. La existencia es lo que nos diferencia de las máquinas. O sea, la conciencia de ser. La conciencia de ser. Y es imposible que una máquina tenga conciencia de ser. Es imposible, no hay manera de que... Yo también le pregunté si tenía sentimientos y respondió que no tiene sentimientos como lo entendemos los humanos. Obviamente un poema realmente sentido no lo va a poder hacer nunca, ni crear, porque la otra cosa, de que es no me puedo acordar la palabra ahora, que quiere decir el arreglarse a uno mismo, el crearse de la nada. Al tener hijos, digamos, entre comillas, y el arreglarse, el curarse, es algo que las máquinas no hacen a menos que tú le enseñes. Pero el animal más tonto, bueno, no hay animales tontos, pero lo quiero poner así, se sanan a sí mismos, de alguna forma, digamos. Entonces, eso es la vida, y la inteligencia artificial nunca va a tener vida, digamos. Bueno, sin duda uno de los temas, un tema absolutamente fascinante de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial, pero queremos aprovechar a Mauro en el sentido de también que nos hable de la experiencia de las primarias de la oposición. Tú llegaste a Bolivia y emprendiste este proyecto con gran entusiasmo, con gran ñeque, como decimos los paseños. Yo lo vi, pero también vi que al final todo se complicó más de lo que muchos hubieran querido, y al final no resultó. Y hay las primarias que tú y alguna gente estaban organizando, hay lo que hace el búnker, hay lo que hacen otros, al final esto no resultó. ¿Nos podrías contar básicamente esta experiencia? Bueno, como todas las experiencias, hay mucha gente que me dice: oye, pero ¿por qué hiciste eso? Porque si no lo hubiese hecho, no hubiese sabido que no funcionaba. Porque parte también de este tema de proyectos complejos, etcétera, tiene que ver el hecho... Este sí era complejo. Ha sido el más complejo que he tenido, creo, en mi vida, pero también es el hecho de probar algo para saber si no va a funcionar, porque el método científico siempre funciona, ¿no es cierto? O sea, pruebo, error, etcétera. No lo veo como un error, lo veo como un aprendizaje, porque definitivamente cuando decidí volver a Bolivia, que era la segunda parte, aparte del tema familiar, tenía que ver con devolverle algo a Bolivia. Y yo había trabajado ya hace 4 años, muchos años, con Bolivia Unida, un espacio en Twitter donde tú has estado invitado, y se había hecho una especie de comunidad bastante interesante, en la que estaba también Gabriel Espinosa, Jaime Dun, Tufi Sarabia, eran invitados en común, etcétera, y estuvo Jaime Paz, estuviste tú, obviamente, varias personas importantes de la política. Y hablando, decimos, la única forma que Bolivia pueda salir de este encono, digamos, de lo que yo creo que voy a ser candidato y presidente, es que la gente vote, que la gente sea capaz de votar. Que la gente decida. Claro, vote y decida, porque una primaria es una votación. Y con la experiencia de Venezuela, que fue tan exitosa, nos alegró muchísimo eso, y dijimos, la copiemos. Ahora, nosotros pensamos y dijimos, porque habían cajas de zapatos en Venezuela donde los votos se hacían en papeletas, generar una cantidad de papeletas era complicado y todo. Y como yo toda mi vida había trabajado en tecnología, y dije, ¿por qué no hacemos una aplicación? Además, una aplicación que valide si estás inscrito, porque no es una aplicación que tú te inscribes y te puedes inscribir otra vez y otra vez. Te puedes inscribir con un nombre falso, pero la aplicación, una vez que te has inscrito, valida en el órgano electoral
tus datos, solo tus datos, porque tú autorizas, ¿no es cierto? Te pregunta, ¿puedo preguntar en el órgano electoral si usted es un votante hábil? Tú pones sí, tú consultas como consulta cualquier ciudadano y nosotros sabíamos quiénes podían votar. Esa es la diferencia de todas las otras cosas que se han hecho. Nosotros consultábamos al padrón electoral, a pesar que la OEP nos hizo un poco la vida a colores porque nos cambiaba las consultas, las formas de consulta, pero era una aplicación que funcionaba, tenía blockchain, tenía un montón de cosas que habían solicitado un montón de personas y la soltamos. Fracasó, yo creo que fracasó por 3 motivos no menores. El primero es que ninguno de los candidatos tradicionales estaba interesado en una primaria. ¿Ninguno estaba genuinamente interesado? No, nadie tenía la intención real de entrarse a someterse a una votación por lo que significaba, me imagino. Por el riesgo. El riesgo de no ganar o perder, porque tienes que tomar en cuenta que los dos candidatos, y lo digo a título personal y nada que ver, digamos, con tu editorial, yo estoy seguro que cualquiera de los dos candidatos que hubiese sido segundo, de los tradicionales, estoy viendo Samuel y Tuto, se hubiese bajado de las encuestas sabiendo que iba segundo. O sea, ninguno se hubiese quedado cumpliendo su palabra. O sea, si era al revés y Tuto estaba arriba, se hubiera bajado Samuel, digamos. Absolutamente. Ajá. Tengo toda esa impresión, tengo la impresión de que obviamente Samuel hizo un trabajo mucho más de largo aliento. Yo lo veía desde hace 4 años, visitaba universidades, no diciendo que iba a ser candidato, pero creo que su trabajo de campo fue mucho más constante. No voy a decir si es mejor o peor, sino más constante, digamos, en el tiempo, con mayores cosas. Tuto siempre aparece cada 5 años diciendo que quiere ser candidato. Todo el mundo a veces piensa que es otro motivo, pero nosotros queríamos cortar eso porque si Tuto ganaba, tenía, en este momento, viendo las encuestas, etcétera, teníamos más del 10% sobre el gobierno y hubiésemos estado haciendo plan de gobierno en este momento. Y no digo, deberíamos, digo, porque te incluye a ti, me incluye a mí, porque todos hubiésemos estado en la unidad, todos hubiésemos estado en eso. Pero mencionabas, 3 razones por las cuales esto fracasó. La primera, los candidatos no tenían la verdadera, genuina sinceridad de hacerlo de verdad. ¿Y las otras razones? La segunda es la desconfianza de la gente, algo que sea, digamos, tecnológico, que esté en ese ver dónde van a estar mis datos, qué va a pasar. Además que eran exacerbadas, obviamente, por los que no querían esto realmente. Y la tercera, y la más triste de todas, es que la sociedad boliviana en estos efectos es una sociedad muy golpeada. Es como, con todo el respeto que tienen, son como los niños golpeados. Los niños golpeados, los niños que han tenido, digamos, un trato malo, traumados, siempre desconfían, no se motivan, no se mueven, no caminan, etc. Y la sociedad boliviana en su conjunto tiene ese comportamiento, ¿no es cierto?, de un niño golpeado que no sabe si se mete, porque además es muy valiente. El 2019, otras veces, el 21F, ha salido, ha hecho la revolución de las pititas, pero primero, como pasa con la situación de los niños golpeados, primero los han traicionado una vez más, o sea, no les han cumplido, digamos. Y lo segundo, que los han golpeado más aún. O sea, preso Camacho, presa Yanín, persecución, Pumari. Entonces, eso ha generado que la gente no se involucre. La última intención que me pareció muy interesante es lo de los juristas, 15.000 firmas. Los juristas independientes que encabezaban Juan del Granado y otros. Yo creo que Juan, eran varios, sí. Y Juan se subió a aparecer en la foto. Y después cuando falló se bajó el Mutis por la derecha y se acabó. Yo creo que el trabajo era de muchos más juristas. A mí me tocó hablar mucho con ellos porque les ofrecimos la aplicación para digitalizar los libros. Hicimos un experimento inclusive para que lo puedan ver y para que podamos entregar en tiempo y forma a la corte. Pero no pasó, es lastimoso, pero es así nomás. Ahora, ¿cuál es tu predicción, tu
tu cálculo de lo que va a ocurrir. ¿Todos los candidatos que están en la papeleta se van a mantener contra viento y marea o algunos ya van a renunciar en favor de otros candidatos antes de la primera vuelta? Yo tenía toda la esperanza de que ocurriera lo primero, inclusive antes de subirse a la papeleta. Claro. O sea, ese era el minuto, ¿no es cierto? Bueno, dada la visión de lo que está pasando, porque ninguno está subiendo de su techo, o sea, se han quedado en un techo muy bajo, y entendiendo que pueden pasar otras cosas dentro de lo que es el gobierno y el movimiento al socialismo, porque está muy mal, pero eso no quiere decir que van a estar peor en agosto o que van a estar mejores. Es una incertidumbre brutal, no se sabe, en política se han muerto muertos cargando ataúdes y puede pasar cualquier cosa. Por lo tanto, ellos no tienen que confiar en lo que está pasando hoy día, sino que tienen una visión de futuro. Entonces, ojalá se bajen, ojalá de verdad hagan un pacto real para que la votación sea por la unidad. Está demostrado que los bolivianos queremos otra cosa. Estamos muy pegados a los candidatos tradicionales porque no tenemos otro. Lamento que no haya existido un outsider, que hubiese sido lo ideal para todos, porque votar por lo nuevo a veces es mucha incertidumbre, pero votar por lo viejo es peor a veces. Llevamos 20 años votando por los mismos. Claro, pero también con ese razonamiento en su momento elegimos a Evo Morales. Bueno, eligieron los que votaron, yo no voté. Claro. Pero era nuevo, era diferente, tenía una chompita, era muy humilde y estamos viendo el desastre que condujo a eso. Lo mismo en la Alcaldía de La Paz. El que representaba la unidad, Iván Arias, la ganada de más. Y estamos viendo una cosa absolutamente desastrosa. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que hay un problema aquí, que es la renovación de la política. Tú has sido un político, has sido diputado nacional, y yo creo que definitivamente por las estructuras que han ocurrido, deberías haber tenido un tiraje de chimenea distinto. O sea, jefe de partido. Yo he sido testigo desde muy chico, cuando se fundó ADN, desde mis 9 años, cómo funcionó ADN, ¿no es cierto? Y obviamente, a pesar que el general Banzer tenía una figura omnímoda, al igual que Víctor Paz en su momento, sí había un tiraje de nuevos liderazgos y recambios de liderazgos. Una de las muestras más grandes de eso es Tuto Quiroga, ¿no es cierto? Porque, si bien recuerdas, el primer delfín del general Banzer era el Chuzo Galindo, el segundo el Ronnie McLean, el tercero muy brevemente el Fernando Kiefer, y él es el cuarto, imagínate. Entonces sí había tiraje. Entonces yo no entiendo cómo si hemos ido contra una repostulación contra Evo Morales, seguimos votando a los recandidatos, que es un problema también. La chica Luciana Campero, jubilada, a los 25 años. Luis Anaya, jubilada. Bueno, no sé si jubilados, pero en esta no van a estar, pero sí pueden prepararse para la próxima. Pues, ojalá, pero 4 años de no tener visibilidad, que debería haber sido así, le permiten eso. A lo mejor en 4 o 5 años están en la actividad privada o se han ido del país y están jubiladas. Entonces, jubilar tanta gente joven yo creo que es un pecado. Ahora, para concluir, querido Mauro, hay 2 terremotos políticos que han ocurrido en el mundo en estos últimos días. El primero en Estados Unidos, donde el candidato de las primarias del Partido Demócrata de Nueva York es un joven de 33 años, musulmán, que solo hace 7 años es con nacionalidad norteamericana, y le gana a un político tradicional Cuomo, que era además bastante popular, y eso ha provocado un terremoto. Él se dice socialista en los Estados Unidos. Y en Chile, cabalmente, en estas primarias que acaban de ocurrir, la candidata del Partido Comunista, Jara, ha ganado las primarias de la izquierda, del Partido Comunista. Como lo decía un analista chileno, el único lugar de Occidente donde el Partido Comunista sigue siendo lo que era antes es Chile, ¿no es cierto? Porque en Bolivia ya no hay Partido Comunista, en Francia el Partido Comunista ha reducido a casi nada, en Italia también. Bueno, estos terremotos políticos son también sorprendentes. Sí, el único del mundo es Chile, el único del mundo. No, ni siquiera en Latinoamérica, es el único del mundo donde el Partido Comunista es oposición mayoritaria, el único. Pero son 2 fenómenos diferentes. Yo creo que el fenómeno de Nueva York es muy parecido al fenómeno de Europa.
donde la inmigración se ha vuelto identitaria y al volverse identitaria quieren propagar el país de donde se escaparon, digamos. Entonces dicen, oye, no, deberíamos ser todos musulmanes, qué sé yo, bla, bla, bla. Y ese es un problema que tienen los países europeos y norteamericanos y ahora Estados Unidos, porque cómo convives dos visiones de vida tan distintas, digamos, en esa lógica. Además, entendiendo de que el tema musulmán, con todo el respeto que me tienen las personas de esa religión, es tan activista en cierto lado, tan complejo como Irán, y persiguen gente, etc. Claro, los sunitas y los chiitas, ¿no es cierto? Ese es un problema que tiene Estados Unidos y Europa, que creo no le veo solución rápida, porque o los votas, o los educas, o les haces cambiar, digamos, mezquitas. El otro día en un espacio me enteré que Bolivia es uno de los sitios por metro cuadrado que más mezquitas tiene. ¿Bolivia? Bolivia es el que más mezquitas tiene. Entonces es un tema X. Y el otro, el de Chile, donde ganó con una minoría, porque hay 15.900.000 votantes y votaron 1.400.000, o sea, menos del 10%. Todo el mundo sabía que si votaba poca gente, el comunismo iba a ganar. A los chilenos no les interesó un comino ir a las primarias del gobierno, porque tengo la impresión de que realmente todos están convencidos de que van a votar por el otro, digamos. Ahora Boric fue el derrotado en esas primarias. Creo yo, porque los primeros en las encuestas son Kast y Matei, que son netamente de derecha, ¿no es cierto? Una más de centro y otra más ¿Tú crees que va a ganar Kast al final? Parece, todo a conocer. Matei puede sorprender un poco, pero en general la derecha va a ganar en Chile. O sea, por eso le han dejado, creo que el Partido Comunista gobierna este tema, porque muy inteligentemente, yo hablaba con un amigo chileno y le decía, ¿cómo pueden dejar que Jara gane? ¿Por qué no van y votan? O sea, votan por Toá, digamos. O sea, aunque yo sea de derecha, voy a votar por alguien que no es del partido centro-izquierda para que la pelea. Me dice, mejor que sea. Es mucho mejor que esté al otro extremo, porque ahí sí realmente la gente no los va a votar. No los va a votar. Muy probablemente esta primaria con 1.400.000 personas sea la votación de Jara. Lo mismo pasó en Francia cuando ganó en las primeras instancias el Frente Popular de derecha, de extrema derecha, claro. Pero después ya avanzando en las otras elecciones, nunca llegó a ganar realmente y al final eso fue contraproducente para ellos mismos. Absoluto, porque además es una especie de censo de la izquierda en Bolivia, de la izquierda en Chile. O sea, hay 1.400.000 comunistas en Chile. Eso es. Bueno, Mauro, te agradezco muchísimo. Realmente vivimos en un mundo muy complejo, como la especialidad que tú tienes en asuntos complejos, en temas tecnológicos como en temas políticos. Pero obviamente el desafío es estar a la altura de esta complejidad, ¿no es cierto? Es como cuando el profesor daba la respuesta a la pregunta, y era fácil, pero el tema es tener la respuesta antes de que el profesor dé la respuesta, poder darla en el momento del examen. Y creo que los temas tecnológicos como los temas políticos son un reto que tenemos todos los que nos toca vivir en esta época. Muchísimas gracias nuevamente, Mauro. Bienvenido siempre a este programa Perro Negro, donde Bolivia está primero.